del Señor, sabemos que a veces nos toca llover sobre mojado, ¿no? Y muchos de nosotros a veces pensamos que otra vez como escuchar lo mismo, como darnos cuenta de que el asunto es volver a escuchar. Resulta que es necesario escuchar. Vamos a comenzar una serie de charlas con respecto a un hombre que es muy peculiar en la Biblia, muy particular, que se llama Caín. Pero nosotros somos descendientes de alguna manera de Caín en la forma de actuar, no en la forma consanguínea, pero posiblemente sí en la forma de actuar. Por eso la serie que vamos a estar viendo se llama ¿Cómo vives tu cainismo? Y el tema de hoy es: yo sí creo en Dios. Yo sí creo en Dios. Hay mucha gente que ha oído hablar de Caín y menea la cabeza diciendo: pero qué hombre tan malo, ¿no? Pues, ¿cómo le ocurre? Pues, ¿cómo es tipo tan asesino? ¿Cómo va a matar a su propio hermano? ¿Cierto? Es que es imposible que un hombre intente contra la familia. Es imposible que un hombre haga semejantes cosas como las que hizo Caín. Y es posible que otros piensen lo contrario, que otros estén mirando la parte de Dios, la parte divina. Dios es muy malo. ¿Cómo no recibió la ofrenda de Caín y sí recibió la ofrenda de su hermano? ¿Cierto? Eso de que Dios es amor parece que no funciona mucho. Aquí no se ve. Porque miren, Dios no fue capaz de recibir con el amor y la devoción que Caín dio su ofrenda, su sacrificio. Es que Dios es muy quisquilloso. Seguro. ¡Qué vaina! Bueno, ¿quién puede tener contento a Dios entonces? ¿Cierto? De pronto son preguntas que nos hacemos. A mí me parece que Dios tiene preferidos. A mí me parece que Dios tiene preferidos. ¿Por qué prefirió a Abel y no prefirió a Caín? ¿Por qué discriminó a Caín? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo será que se puede tener contento a Dios? Bueno, podemos tener muchos puntos de vista, pero por lo menos aquí tenemos dos: uno desde el punto de vista humano y uno desde el punto de vista de Dios. Pero hoy vivimos el cainismo, necesitamos revisar un poquito la toma de decisiones y nuestra forma de parecer cuando hacemos las cosas. Tratemos de un poquito meternos en la mente, en la vida de Caín, a ver en qué forma nos parecemos o en qué forma podemos aprender de la circunstancia. El relato bíblico nos dice de que Caín era el hijo mayor, el hijo más grande de esa familia. No sabemos si fue primogénito, pero por lo menos en ese momento en la narración es el hijo mayor, ¿cierto? Usted escucha la lectura ahora, dice que si quiere leerla, está en Génesis 4, capítulo 4, versículos del 1 al 8, lo que estamos tratando estos días. Como hijo mayor tenía unas cargas interesantes. Interesante también que el nombre de Caín viene precisamente de ¿qué? De que nada más dice: te coloco el nombre de Caín porque por el favor de Dios tuve un hijo varón. Interesante que ya hay una connotación bastante fuerte, ¿cierto? Nació varón, como es la canción, ¿no? Nació varón. Usted la sabe, ¿no? Ahí está. Porque siempre tenemos esa idea de que el hijo varón es más importante, el hijo varón. Ahora, como hijo mayor, ya tiene una carga especial. Entonces, miremos nomás, ahí con solo dicho el nombre, ya hay una situación que nos saca de la normalidad. ¿Cómo sería la niñez de Caín? ¿Ustedes qué piensan? Vea, a cuidar a su hermano. Caíncito, ¿dónde está Benito? ¿Por qué está llorando ahorita? Mamá, es que Caín. Posiblemente fue así. No sabemos. Pero pensemos en una familia normal, separada de Dios, como todos nosotros que estamos aquí. ¿Cómo la buena crianza que recibió de su mamá? ¿Sería mamá sobreprotectora? Es su hijo el que ha nacido primero y entonces el que posiblemente le trajo alegría después de haber salido del huerto del Edén. Después de la frustración de haber comido de la fruta prohibida, ahora nace este niño y le viene como esa satisfacción y entonces desarrolla una afinidad diferente hacia ese muchacho. ¿Cómo fue el trato que recibió
de Adán, después de la frustración que tiene también Adán de haber salido del huerto del Edén. Este muchacho que no, ¿cierto? Y le recuerda su propia condición y su propia situación. ¿Qué clase de ejemplo religioso o espiritual recibió de Adán y Eva Caín? ¿Cierto? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo interpretó Caín el hecho de que Dios le haya puesto a sus padres vestidos de pieles? ¿Qué pensaría de él? No recibió las hojas de higuera, pero le puso unos vestidos de pieles. ¿Qué significará eso para nosotros, para mí, en el caso de hablar de Caín? Pensaría, si Dios a mis padres les dio una oportunidad, ¿por qué no me la dará a mí? Usted tal vez no ha pensado en eso, que ha visto que a otros han hecho pilatunas y han hecho cosas raras y porque yo no le he hecho nada, en cambio a otro por cualquier cosita ha pasado cosas. No hemos dicho nosotros que ese muchacho que le tocó allá una nalga a alguien en Bogotá, que tuvieron 4 años de cárcel, y a uno de estos asesinos de renombre que tienen tanto prontuario y otra cosa, rebaja de penas, ¿cuánto tiene? 18 meses. Y esa injusticia que vemos ahí, de pronto aquí está manejándose igual. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Por qué? ¿Será que Dios me va a dar una oportunidad así como que la dio mi papá y a mi mamá? Caí pensando así. Yo he sido desobediente a mi papá y mi mamá. Mi papá se enoja, pero no pasa nada. Yo creo que así son las cosas con Dios. A Dios le olvidan las cosas. ¿No ha pensado en eso? Dios me pasa y me fía la otra. ¿No hemos dicho esa? Yo te pregunto, ¿cómo vives tu vida? Tal vez tenga las mismas preguntas o afirmaciones que Caín probablemente tiene. Hay un problema grande. Caín creía en Dios. La pregunta es, ¿usted cree en Dios? Entonces ahí somos iguales a Caín. Su fe, la fe de Caín, le hizo llevar una ofrenda de agradecimiento a Dios para acercarse a Dios. Muy buena intención. Existía devoción. Tal vez había visto a su padre Adán agradecer a Dios muchas veces porque no lo mató, porque lo sacó únicamente del huerto y lo dejó en una situación mucho mejor, trabajando duro, etcétera, pero no hubo la muerte realmente física, como usted me decía. También he escuchado muchas veces el relato de Adán, que se lo cuentan los descendientes. Recuerde que Adán vivió más de 900 años, o sea que tuvo tiempo para contar y recontar lo que le pasó en el huerto y porque ahora está afuera. O sea que Caín, que estaba mayor, pude escuchar esas narraciones una y otra vez. O sea que no estaba sin conocer qué fue lo que pasó allá y por qué están ahora afuera. Tuvo la oportunidad de contar la experiencia a Adán muchas veces, lo que le pasó dentro del huerto y afuera. Me parece que con esa devoción familiar y los relatos que Adán le contó a Caín, Caín se formó una relación con Dios a su manera, en su mente. Supongo que pensaba así: Dios es bueno. ¿Usted ha pensado que Dios es bueno? Claro que sí. Dios no castigó a mi papá y a mi mamá, porque la embarrada que mi papá no se fue grande. Esa sí fue grande. ¿Cómo así que no le obedeció? ¿Cómo así que no tuvo en cuenta lo que Dios le decía? Es que esa sí fue grande. Caín también tal vez piensa: yo creo que Dios es todopoderoso, que siempre está actuando con misericordia. O sea que no nos paga como nos merecemos. Bueno, entonces yo voy a traerle algo de mi trabajo. Voy a separar unas matas especiales, voy a cultivarlas de una manera diferente para tener frutos especiales para dar una ofrenda a Dios. ¿Sí? Para que Él vea mi agradecimiento. Estoy agradecido porque Él me ha dado una buena cosecha, me ha dado muy buenos frutos. Va a cultivar de una manera más especial este pedazo para traer esas frutas al Señor. Para que Él vea que yo sí le creo. Para que vea mi intención que tengo en el corazón. ¿Les suena eso familiar?
¿No lo he dicho alguna vez? ¿Se identifica con esas palabras de Caín? ¿Sabe por qué no siente como si fueran palabras o pensamientos suyos? Porque somos descendientes de Adán y de Caín, de la misma manera, haciendo las cosas a nuestra manera. Los hijos somos como los padres. Adán, al estar separado de Dios, nos transmitió una herencia. Esa herencia nos dice: tranquilo mi hijo, tranquila mi hija, que usted puede escoger y elegir lo que quiera, porque usted ahora es como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Por lo tanto, usted decide qué es lo bueno para su vida. No hay necesidad de tener en cuenta a Dios o lo que Él diga. Usted puede decidir lo que es mejor para usted. Y esa herencia la tenemos todos. Caín no fue la excepción, fue el primero que la manifestó, y de ahí para acá nos dejó una pauta peligrosa. Necesitamos revisar. Esta herencia nos lleva a tomar la instrucción de Dios o pensar: no puedo hacerlo a mi manera. La pregunta es, mi querida, mi querido, ¿cómo vive usted hoy su relación con Dios? ¿A su manera? Yo creo en Dios, pero Dios no se mete en mis cosas. Yo creo en Dios, pero Dios no interviene en mi negocio. Yo creo en Dios, pero Dios no se mete en mi matrimonio o en mi relación de pareja. Yo creo en Dios, pero Él no se mete en las cosas de niños. Él no me deja que yo piense como niño lo que yo quiero. Yo creo en Dios, pero al fin y al cabo, yo siempre tomaré la última decisión. Eso se llama cainismo, hacerlo a la manera de Caín, pensando que Dios o la va a aceptar por lo que usted hace y tendrá en cuenta sus intenciones. Pero recuerde, no fue así. Porque si usted va a ver la palabra de Dios, por favor, leemos el versículo 5. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 5 de Génesis 4, 5. ¿Qué dice? Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. No miró Dios a Caín ni a su ofrenda, porque primero Dios va a mirarte a ti a ver si has hecho las cosas conforme a la manera de Dios. Si no es así, la ofrenda ni siquiera se tenía en cuenta. En cambio, si vemos, dice: y miró Dios la ofrenda de a Abel y a su ofrenda, y a ambas las aceptó. ¿Por qué? Porque primero va a mirar la actitud con respecto a lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Yo le invito para que dentro de 8 días, que vamos a ver la contraparte de esto, es lo que Dios dice para que lo hagamos a su manera. Usted se quede pensando esta semana: ¿cómo estoy yo? Como Caín. Creo en Dios, pero hago las cosas a mi manera. ¿Sí? No tengo en cuenta la instrucción de Dios. Porque es que Dios no sabe mis necesidades, es que Dios no sabe mis intenciones, es que Dios no sabe en mi corazoncito cómo anda, es que Dios no sabe cómo está mi nevera, es que Dios no sabe cómo anda mi cuenta de ahorros, es que Dios no sabe cómo anda. Dios es todopoderoso, es omnipresente, lo sabemos y lo repetimos, pero cuando toca aplicar ese conocimiento, ¿dónde queda? Vamos a darnos cuenta que Caín dice: ahora me echas de tu presencia. Un Caín ahí está pensando de que Dios está en ese pedacito nomás, que si ahora que lo echa por el castigo que recibe, las consecuencias mejor que recibe de su decisión, va a estar en un lugar donde no está Dios. Hasta Caín estaba pensando igual que nosotros, y de alguna manera pensando como Caín. ¿Sí? Es más, posiblemente muchos de nosotros venimos aquí al templo porque es que aquí es donde está la presencia de Dios. Voy a recibir algo de Dios allá. Resulta que Dios está en todas partes. Está mostrando su amor de muchas maneras. Y hoy ha sido la mejor manera para decirte:
reflexión, piénselo. ¿Estoy haciendo las cosas a la manera mía o a la manera de Dios? Posiblemente no sabe porque todavía no conoce cuál es la manera de Dios, pero eso le va a quedar sonando y me gustaría que le quede sonando muchísimo para que dentro de 8 días miremos la contraparte, porque Dios siempre está dando una oportunidad más. Una oportunidad más. Pero sabe una cosa, no para que tengan miedo, sino para que estén prevenidos. Recuerden, hay fechas límites para Dios. ¿Sí? No es indefinida la cosa, hay fechas límites. Cuando Dios le dijo a Noé, haga el barco, le dijo, son 120 años. Y 120 años es mucho. Aquel tiempo no, porque vivían 900, 600, 700, ¿cierto? No era mucho tiempo. Pero para nosotros 120 años, imagínense, pero hubo límite. Cuando llegó el momento, le dijo Dios a Noé, entra en el barco. Y Dios cerró la puerta. Ya no había más oportunidad. Y no es para miedo, sino para que no ponga en poco la enseñanza de que, ojo, solamente en la vida hay dos maneras de hacer las cosas. ¿Cuáles son? A la manera de Dios o a la manera suya, la propia suya. O a la que otro le dice que debe hacer. Por eso aquí no le decimos qué debe hacer, sino que usted escuche, entienda y tome una decisión. ¿Cree lo que Dios dice? Y por lo tanto, ¿voy a hacer eso que Él dice o no? Así fácil y sencillo. Por eso, dentro de 8 días, seguimos hablando sobre esto. ¿Cómo vives tu cainismo? Dios le bendiga.